tiene una parte que da justo, otra parte de lo falso, y alguna pregunta para desarrollar. ¿Cómo pasa? Junto con el caso. Gracias. Si no hacen nada para desarrollar, podrían tomar igual, como cuatro. Con lo cual, era bastante sencillo, está hecho para que pudieran aprobar, que van tomando todos los temas, cuál era bastante fácil. El caso, cualquiera que sea que haya tocado, nosotros un poquito en cada clase, con lo cual los casos que tuvimos en clase, un resumido, es corto. De todas maneras, la realidad de los casos, es decir, una compartir para que el caso es una guía para que desarrolle un tema. Porque la doctrina muchas veces se basa, el caso, por ejemplo, tiene que ver con actos bilaterales. La doctrina se basa en lo que desarrolló la corte. Y usted podía no conocer el caso. No puede saber nada de lo que pasó. No tenían que tampoco desarrollarlo. Si sabían cuáles eran los riesgos para que el acto bilateral sea una obligación fuente, ya está. Lo mismo con lo que tiene que ver con los casos para desarrollar. Los casos trataban más que todo lo que tenía que ver con dos elementos. La cuestión del sistema de subjetividad. Ustedes podían, hay varios que preguntar, cuando lo desarrollaron. Algunos iban por el lado que era un movimiento de liberación nacional, otro un grupo beligerante. Cualquiera de los dos podía ser porque en el caso tampoco olvidaba todos los elementos. El tema es que lo pudieran fundamentar. ¿Sí? Creo que estuvieron más o menos bien, los que eligieron un grupo beligerante, el otro me faltaba un poquito, pero estaba bien. Y lo otro más o menos. Lo otro tenía que ver con la cuestión de una causal determinación del tratado. ¿Sí? Eso, bueno, no se pone completo y ahí está complicado. Es eso, ¿sí? O sea, una causal muy particular, que es el artículo 62, ¿sí? Que lo vimos en clase, que en realidad, recuerdan qué pasaba con esa causal. Yo terminaba un tratado por lo que alegaba una parte, ¿qué alegaba? ¿Se acuerdan del caso? El 61 habla de como un disturbio institucional, alegado. Claro, pero la causal. Cambio de condiciones. Bien, un cambio fundamental de circunstancias, ¿sí? De posibilidad suficiente de cumplimiento del anterior de la circunstancia, ¿sí? Que tenía que ver con la exposición de la circunstancia. Cuando yo hablo de un cambio sustancial, ¿sí? Cuando lo tengo en circunstancias de celebración, esa causal, ¿cuál es el principio general? No puedo alegar, salvo que hubiera estado previsto. Ya le vamos, no lo puedo alegar, ¿sí? Salvo que hubiera estado previsto. Ahí no dice nada, pero bueno, ustedes podían, no dice nada de caso por previsto. Bueno, después, por otro lado, hay dos requisitos. Más allá de ese caso, se puede, digamos, aplicar, dice, se dan dos requisitos alternativos. ¿Cuál era? Que ese cambio fundamental de circunstancias haya constituido ¿qué cosa? Una razón esencial para que las partes dieran su consentimiento, y que a su vez no modificara radicalmente las obligaciones. Después sigue el artículo y dice, de todas maneras, no se puede alegar cuando el tratado, ¿qué hace? Parece frontera, ¿sí? Porque por una cuestión de seguridad jurídica, el tratado parece una frontera, que por ese caso no se puede alegar, ¿sí? Lo mismo si resulta el cambio fundamental de circunstancias de la obligación por parte de una de las partes. Bueno, eso por un lado. De todas maneras, cada uno con los distintos aspectos, cuestiones, con lo cual depende del caso. ¿Sabían eso más o menos? A ver, sí vi en muchos casos que utilizan un vocabulario mío que se está limitando a la carrera, ¿ok? Que el tema de ser abogado, ¿sí? No puedo utilizar un vocabulario sumamente informal para desarrollar estuve hablando con un compañero de trabajo. No por mí, porque yo la verdad, nosotros estamos acá para ayudarlos a que aprueben. Ya les digo, la corrección nosotros somos sumamente flexibles y tratamos de hacer corrección. Esa es la idea y yo voy a hacer todo lo posible para que vaya bien. Y si van a final, también que vaya bien al final. La idea no es escuchar a nadie. Es para que estamos acá para hacer una guía para que aprendan. Yo no puedo hacer maravillas. Si ponen cualquier cosa, no puedo. O sea, la idea es esa. Entonces, traten de ir con un poco más de formalidad en desarrollo de la pregunta. Lo mismo con respecto, es una práctica, es decir, la idea es que lo practiquen, para no estar parciales. No es que estoy diciendo que está mal, pero bueno, eso practiquemos. Lo mismo respecto al vocabulario específico de la materia. Esta materia es una materia muy particular, ¿sí? O sea, como toda materia, como derecho penal, concursal, lo que fuere, tiene un vocabulario jurídico coloquio, un vocabulario técnico específico. Eso traten de incorporarlo. Y después otra cosa que vimos también, bueno, por toda la pregunta es que, digamos, muy poca lectura se nota, son los chicos sacaron mejor nota, del libro, de la biografía, ¿sí? O sea, ustedes, la mayoría, veo que han estudiado, no sé, apuntes, de fuere. A ver, la realidad es como el tema de la IA, o sea, ustedes cuando requieren
social, se puede llevar a malentendido. Está pasado por el camino de otra persona, por la mente de otra persona. ¿Sí? Eso no lo puede hacer. No lo hace. Con la vida profesional, como académica, lo que se dice, no importa, no trabajo privado, público, no importa. Así que vamos a tratar de ir modificando eso. El recuperatorio va a ser igual, ¿sí? Obviamente no se va a tomar lo mismo, pero los temas son los mismos. No es que entran temas posteriores. Es hasta donde vamos para lo que va a hacer. ¿Okay? Hasta la clase que viene, y ese día no hay clase. ¿Okay? Así que bueno, ahora bueno, vemos el tema de hoy, después yo me quedo y vemos si tenía una duda. No sé si alguien me quiere preguntarme algo, pero... ¿Puede ser que diga el cronograma que el viernes hay que conectarse virtual? El viernes lo que va a hacer, por lo que tengo entendido, es siempre que nos subimos, ¿sí? una clase que seguramente puede ser un PowerPoint, hablado o no, sobre el tema que aparece ahí. Pero no necesitamos conectar. Igual lo consulto con la Junta, pero no necesitamos conectar. No, ese día no hay clase. Presencialmente, todo, ¿no? Gracias. ¿Okay? Bien, y bueno, entonces, empecemos con lo que tiene que ver con la clase de hoy, ¿sí? Que está bueno, me va a interesar. La cuestión de las relaciones que se van a dar entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Esto a qué los lleva? ¿Se acuerdan qué doctrinas teníamos? La política y la... Bien, dos doctrinas que hablaban acerca de esta relación, el monismo y el dualismo. ¿Sí? El monismo, ¿qué es lo que iba a decir? Que prevalece el derecho internacional sobre el derecho interno. Bueno, vamos a decir que el monismo internacional tiene esas características y en relación a por qué considera, qué es lo que consideran relacionados con los ordenamientos jurídicos. Que hay uno solo, que hay dos. El resto del cuerpo normativo. Bien, ¿sí? Que tenemos un solo ordenamiento jurídico constituido por dos, podemos decir, subórdenes. Representante máximo, recuerdan de esta corriente, es Hans Kelsen. ¿Sí? Después tenemos otros, como por ejemplo Tripper, Ancilotto, italiano, que hablan del dualismo. ¿Y por qué van a hablar del dualismo? ¿Qué es lo que consideran en relación a estos dos ordenamientos jurídicos? Que hay que hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Por lo que vimos al principio en cuanto a las características del derecho internacional público. El derecho internacional en relación a las fuentes es distinto del derecho doméstico, los sujetos son distintos. ¿Sí? En un caso hablamos de derecho de subordinación, en otro caso de derecho de coordinación. Entonces no podemos hablar de un solo ordenamiento jurídico, sino de dos ordenamientos jurídicos distintos. Ahora, ¿cuál es la relación que se va a dar entre estos dos órdenes? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser? Jerárquicamente, por ejemplo. El derecho internacional va a ser inferior, va a tener una jerarquía inferior al doméstico, ¿no? Y va a depender de la jerarquía que le da cada Estado al tratado. Bien. Sí, va a depender, en realidad no tenemos un dualismo único, ¿sí? Sino va a depender de cada uno de los Estados, en cuanto a qué rol, digamos, a qué lugar le da al derecho internacional respecto al derecho interno. Exactamente. Bien. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que es la incorporación, ¿sí? Del derecho internacional al derecho interno y después la jerarquía. ¿Sí? Vamos por el tema de la incorporación. Cuando hablamos de la doctrina monista, hablamos de que el derecho internacional se incorpora de qué manera al derecho internacional. ¿Qué les parece? Hay que hacer algo, de forma formal, no, eso es en cuanto a la jerarquía. La jerarquía vamos a ver después. Ahora vamos a ver el problema de la incorporación. ¿Cómo se incorpora? El derecho internacional se incorpora en forma automática. ¿Sí? El monismo. Eso es lo que plantea el monismo. No hay que hacer nada. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos del dualismo, yo ahí sí tengo que hacer algo. Los estados que son dualistas van a tener que sancionar una ley, una norma, que puede ser una ley formal, puede ser una norma administrativa, lo que fuere, para traducir el contenido de la norma de derecho internacional en una norma de derecho interno. ¿Sí? Eso nosotros no lo tenemos. Vayamos a nuestro caso, ¿sí? La cuestión de los tratados internacionales. Habíamos visto que un tratado, ¿sí? Es una cuestión federal en la cual intervienen dos órganos. El sistema republicano, en nuestro caso, el Poder Ejecutivo. ¿En qué etapa está el Poder Ejecutivo? La negociación, la adopción, la autenticación, ¿sí? La ratificación y otro más. Uno que puede pasar o no. La adhesión, eso está bien. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos una de las etapas que es interna.
de participar por legislativo, ¿cómo se llama esa? La aprobación del tratado. ¿Sí? Ahora, la aprobación del tratado de derecho argentino no es implica que hay igualismo, porque yo necesito traducir el contenido de la norma de derecho internacional a la norma de derecho interno. Es otra cuestión. Tiene que ver con qué. ¿Qué hacemos nosotros cuando volvemos a un tratado? ¿Cuál es el objetivo? Convalidar con las normas internas. Y a su vez, utilizar el ejecutivo que ratifica. Bien. Vamos a el ejemplo, por ejemplo, que nos pasa en Brasil. En Brasil nosotros tenemos un sistema dualista. Un sistema, los dualismos por lo general, lo que tienen, ustedes van a ver que las constituciones nunca dicen nada. Se guardan silencio. Hay que escuchar, pero al final los estados son dualistas, las constituciones no dicen nada relacionado con la relación entre derecho internacional y derecho interno. A diferencia de los estados monistas que sí van especificando. Entonces, en la Constitución brasileña, ya la última, igualmente la del 89, no se dice nada. Entonces, la relación que va a haber entre el derecho internacional y el derecho interno es establecida por jurisprudencia. En el Tribunal Pretoriana, el Tribunal Superior Federal. ¿Y qué es lo que ha establecido continuamente el tribunal? Que la relación va a ser paritaria, se llama dualismo paritario. No es que le da una jerarquía inferior al derecho internacional respecto al derecho interno, sino que le da la misma jerarquía. Entonces, para así ratificar un tratado internacional, el contenido de ese tratado se va a traducir en una norma de derecho interno con el mismo texto. ¿Sí? Y esa norma, o sea, que tiene contenido del tratado internacional, va a empezar a regir, se incorpora al derecho brasileño, pero con una ley nacional. Ya pierde el carácter internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder que van a regir los principios del democrático de la ley anterior, etc. ¿Me siguen? Esto no sucede en el derecho argentino. Con lo cual, ese tipo de dualismo obviamente trae varios problemas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la responsabilidad nacional, etc. O sea, ahí este tipo de estados lo que van a tener es una relación bastante compleja, ¿sí? Con el derecho internacional respecto al derecho doméstico. Sí. Y ahí una pregunta, si un organismo quiere denunciar alguna violación de ¿cómo es internacionalmente? Porque ya es parte de Brasil, o sea, una ley de Brasil. Es una ley interna. O sea, vas contra Brasil, Claro, no puedes solo decir. lo voy a poder agregar, solo lo podemos, digamos, desde el punto de vista doméstico, yo Sí. voy a poder hacer referencia a agregar una norma de derecho internacional siempre que eso sea incorporada de esta manera. Si no, no. A diferencia del monismo, donde si el Estado lo ratifica, ya se obliga internacionalmente. Siempre que, digamos, el tratado entre en vigor, ¿sí? Yo podría, es automático. En cambio acá no, yo necesito ese procedimiento más engorroso. Ese es el problema. En la última reforma se hace referencia a los tratados de derechos humanos. Todos los estados, luego el golpe de Estado, tuvieron varias reformas constitucionales de Latinoamérica en general y se hace referencia a la cuestión de los derechos humanos que son nosotros. El tema es que Brasil solo hace como mención a los tratados de derechos humanos y ahí como que hubo cierta doctrina, ciertas discusiones acerca de ciertos tratados, digamos, podían interpretarse como que, bueno, en cuanto a su jerarquía con el derecho doméstico era superior al derecho nacional. Y el tribunal fue contundente en el sentido de decir no. O sea, las normas de derecho internacional tienen una jerarquía paritaria. Igual, siempre que pasa por todo ese procedimiento, las normas de derecho nacional. ¿Sí? Sí. En el caso de Brasil, que estamos viendo, ¿está adherido a la Convención de Viena? Brasil es parte, sí. Lo que tiene Brasil es que no parte un montón de otras convenciones. Pero pone en el artículo 27 de la Convención de Viena, ¿no dice justamente que prevalece el derecho internacional sobre lo interno? Sí. ¿Y en este caso cómo se aplica? Y Brasil tendrá, si en algún momento quiere agregar una norma de derecho interno, bueno, sería un problema. Esa es la realidad. Si eso se suscita estructural internacional, va a tener un conflicto. Esa es la realidad. Habría que ver el caso puntual, pero sí, es conflictivo. Porque obviamente, ahora vamos a ver el derecho internacional, que usted ya conoce, por la Convención de Viena, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Eso es lo que dice la Convención. Ahora, yo desde el punto de vista doméstico, soy un Estado soberano, bueno, puedo modificar. No es que puedo modificar eso, puedo tener un sistema dualista, nadie me lo impide. Ahora, eso puede llevar a que obviamente yo tenga ciertos problemas desde el punto de vista de la responsabilidad. Igual tengamos en cuenta que más allá del derecho convencional siempre está el derecho consuetudinario. Y acá es distinto. El derecho consuetudinario, la cuestión de cómo me obliga una norma de derecho consuetudinario, ya va por otro camino. Yo no necesito ratificación, no necesito la adopción de texto, nada. ¿Sí? O sea, eso como que también tengo lo presente.
porque es muy común sí, que los estados lo que se quieran desligar son una obligación, yo no soy parte del tratado, yo no ratifiqué, lo que fuere, bueno, hay que ver si el contenido de esa obligación que me quieren hacer valer, yo la puedo encontrar también en la estudio. Porque ahí ya lo puedo enganchar, claro. En un caso, pero el tema, ¿sí? Es interesante debate. Bien, entonces, eso en relación a lo que tiene que ver con el derecho, ¿sí? La incorporación, ¿sí? Al derecho argentino y cómo funciona. Ahora bien, esto lo que acá estamos refiriendo, ¿sí? Pura y exclusivamente a lo que tiene que ver con el derecho convencional. ¿Qué pasa con la costumbre? ¿Qué pasa? ¿Cómo se incorpora el derecho constitucional y el derecho argentino? ¿Qué pasa con la costumbre? ¿Hay una norma del derecho de la Constitución que diga algo respecto a la costumbre? Vamos a hablar bien. Vamos con la 118, ¿sí? El artículo 118. Bueno, 118 ¿cuál es? ¿De qué hablaba? Juicio por jurado. Todos los jueces criminales, todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación o causa, se terminarán por jurado. Bien. Pues la actuación de estos juicios estará en la misma provincia, pero cuando se cometa fuera de la nación contra el derecho de gentes, hace referencia al derecho de gente. Y este derecho de gente es un jus gentium, ¿qué es? ¿Qué es lo que se queda? Derecho de gente es cuando en la primera clase hacemos referencia a la primera etapa del derecho internacional público, ¿qué veíamos? En esta primera etapa, la etapa arcaica, si quieren, o la etapa del derecho antiguo, se mete en Roma, que es el desarrollo de este concepto, porque Grecia en realidad, digamos así, cuando el derecho internacional, lo que más desarrolló fue lo que tiene que ver con el derecho interpolis, pero Roma fue mucho más allá. Y teorizó sobre el tema, que se no teorizaba tanto sobre el tema jurídico, sobre otros temas no filosóficos, pero no jurídicos. Los grandes teorizadores del derecho en la antigüedad eran los romanos. Cuando Roma se expande, después de la batalla de Accio, empieza a tener grandes territorios con el imperio, ¿sí? Tiene que regular las relaciones con los territorios que eran las provincias. Cada una tenía distintos esquemas, ¿sí? Estructuras en cuanto a relaciones, mayor o menor autonomía, etc. Ahora, esas relaciones se daban a través del jus gentium, que era el derecho de gente, el derecho que es común a todos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo el derecho romano no se lo podía, el jus civile no se lo podía aplicar a cualquiera, tenía que ser entre ciudadanos romanos. Entonces, entre ciudadanos romanos y los de las provincias, o entre estos de las provincias, yo aplicaba el jus gentium, que era común a todos. Y este derecho muchas veces, en su mayor parte, ¿en qué se basaba? La costumbre. ¿Sí? Por eso, digamos, cuando se piensa en el derecho, se piensa en la costumbre, obviamente no viene a codificación. Entonces, cuando vemos en el artículo 118 de la Constitución Nacional hace referencia al jus gentium, derecho de gentes, hay en la doctrina B que hay un reconocimiento, ¿sí? Del derecho consuetudinario en el derecho argentino. ¿Sí? ¿Qué otra norma vamos a poder encontrar? Bueno, después la reforma 94, la primera disposición transitoria, que habla acerca de la Argentina marítima. ¿Y qué va a decir? Dice, la Nación Argentina ratifica su legítima constitución de soberanía sobre las islas, y dice, la recuperación de dichos territorios se ejerció plena la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, dice la Constitución, conforme a los principios del derecho internacional. O sea, todo este trabajo se va a hacer conforme a los principios del derecho internacional. ¿Qué son los principios del derecho internacional? ¿Qué dice Barrel? Son abstracciones jurídicas de normas que se encuentran en las fuentes primarias. ¿Y cuáles son las fuentes primarias? Tratados y costumbres. Bien, ese es el camino que ustedes tienen que seguir. ¿Sí? O sea, a la hora que ustedes interpreten un fallo, interpreten una norma, lo que fuere, tienen que seguir este camino, ¿sí? De lógica. Entonces, la costumbre está mencionada en el primer concepto a través de los principios que hablan de derecho. De hecho, los principios que hablan de derecho internacional, en su mayor parte, lo que hacen es hacer referencia a normas de derecho constitucional. No necesariamente, pero en su mayor parte sí. Que luego se codifica y termina siendo normas convencionales, sí, obviamente, pero en su mayor parte son normas de derecho constitucional. Entonces tenemos dos artículos en
el artículo de exposición transitoria, la primera, y el artículo 118, que van a hacer referencia a la costumbre, al derecho consuetudinario. Entonces, lo que establece gran parte de la doctrina es: hay una mención a esta fuente en el derecho argentino y se encuentra consagrada en nuestra Constitución. Con lo cual, la incorporación, de acuerdo, por ejemplo, de Vinuesa, sería también automática. ¿Sí? Tampoco hay que hacer nada, la costumbre de hecho no se incorpora, no hay que hacer nada, está vigente y está vigente. ¿Sí? Esa es la realidad. Bien, vamos hasta acá. ¿Sí? Bien, ahora veamos el tema de la cuestión de la relación jerárquica. ¿Sí? Esto sí lo que suele en el derecho constitucional. ¿Cuál es la relación jerárquica? Primero, veamos la solución al derecho internacional. Y ahí lo decía el compañero. Artículo 27, ¿sí?, de la Convención de Viena. ¿Qué dice? Una parte no podrá invocar las disposiciones sobre derecho interno como justificación para el cumplimiento de un tratado. O sea, es este principio general con el cual la Convención de Viena lo que hace es afirmar la jerarquía superior del derecho internacional respecto al derecho interno. ¿Sí? Hay algún caso en el cual yo puedo leer una norma de derecho internacional y el artículo 37 nos lleva a otro. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, ya está. Típica pregunta de final. ¿Sí? O sea, acuérdense, tema de inmunidad, los tratados. Ahí podía leer una norma de derecho internacional. Bueno, eso lo reviso. También va a aparecer el proyecto de responsabilidad. ¿Sí? Cuando veíamos la CDI, el proyecto de la CDI, ahí también se hacía referencia al hecho de que yo no podía leer una norma de derecho internacional para justificar la violación de una norma y poder, quitarme responsabilidad. Bien, entonces en el derecho internacional la solución es monismo, obviamente, como no podía ser de otra manera. ¿Qué pasa en el derecho argentino? ¿Qué les parece? Encuentran, a ver, ¿qué artículos encontramos en los cuales se ordena o se establece una jerarquía respecto al derecho internacional durante el derecho argentino? 75. 22. Y otro más. Tenemos otro inciso y otro artículo más. ¿Qué pasa en la primera parte de la Constitución? En el 28. El 31, ¿qué dice el 31? Habla sobre Dice que esta Constitución, ¿sí?, las leyes de la nación, los tratados de competencias extranjeras son ley suprema de la nación. Durante mucho tiempo se entendió que ese orden establecía una jerarquía, ¿sí? Y esa jerarquía era algoritmo. ¿Sí? Y así muchos elementos se afirmó por parte del pueblo. Con el tiempo, obviamente, hay un cambio en la escena internacional y los estados van a ser monismos. Firman el tratado, los derechos humanos, etc. En nuestro caso, aparte de, ¿se acuerdan? El caso Sofovich, el caso Sofovich, con el tema del derecho de réplica y la cuestión de la convención en Pacto de José de Costa Rica, se establece, digamos así, que prima el derecho internacional sobre el derecho interno y digamos, se afirma, digamos, la supremacía del artículo 27 de la Convención de Viena. Esta jurisprudencia se ve posteriormente reflejada en el tratado. ¿Sí? Así como ustedes vieron que muchas veces la jurisprudencia de la Corte, tanto consultiva como contenciosa, se ve reflejada en convenciones, ¿sí? O sea, aquí sacaron ese detalle. El artículo 75 del inciso 22, y de hecho fue mucho más allá de lo que decía la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que dice? El artículo 75 del inciso 22. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es la jerarquía? Los tratados internacionales, concordatos celebrados con la Santa Sede, son tratados, pero tienen ese nombre porque son celebrados con la Santa Sede. ¿Qué jerarquía van a tener? Bien, declaraciones y tratados de derechos humanos que están específicamente numerados de forma taxativa, allí también tienen jerarquía superior y aparte constitucional. A su vez, los tratados sobre derechos humanos que se incorporen con posterioridad bajo determinadas mayorías también pueden tener jerarquía constitucional. No es que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, sino solo los que el Congreso les dé esa jerarquía. Luego, en el 94 se incorporaron varios, ¿sí? Sobre desaparición forzada de personas, personas con discapacidad, ancianos, bueno, hay varios, ¿sí? Crímenes de lesa humanidad, crímenes de infertilidad, crímenes de lesa humanidad, bueno, todo eso se incorporaron en el. Ahora, luego el inciso 24, cuando habla de la integración regional, hace referencia a que también, lo van a ver después, las normas que se derivan, las normas de derecho derivado, que derivan de personas que tenemos fase de historia de una relación de integración, también tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, lo van a ver, tiene que ser una organización de tipo supranacional, como por ejemplo la Unión Europea, el artículo 31, ¿por qué está todavía vigente?
Está vigente porque cuando se reforma la Constitución, la Convención Constitucional no tiene mandato para digamos, eliminar ninguna parte, ningún artículo de la parte general. Sí podía agregarse, cuerpo, verdad, pero no podía modificar nada. Entonces lo que hizo fue dejarlo, y hoy en día como si una interpretación armónica de la Constitución indicaría que ese artículo ya no aparece. La arqueología lo establece específicamente, clave de la política de ordenación que quiere decir los artículos. Bien, entonces el derecho argentino, esa es la solución. El derecho brasileño es la que mencioné yo. La solución jerárquica es esa. Ahí está. ¿Está en la Constitución? No está, incluso en la última reforma del 89. Pero el Tribunal Federal ha establecido esta solución. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la costumbre? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser la jerarquía de la costumbre? No dice nada de la Constitución acá al respecto tampoco. Pero obviamente la doctrina considera que así como se incorpora de forma automática la costumbre, también la costumbre lo que va a hacer es establecer una jerarquía superior a la normativa nacional. Eso es como que está aceptado por parte de la doctrina. Por ejemplo, en distintos casos que tienen que ver con inmunidad de jurisdicción, la Corte fue como variando en relación a la costumbre y el rol que le daba. ¿Sí? La cuestión de inmunidad de jurisdicción siempre fue un tema que no estaba capitalizado y se trataba por medio de lo que son normas de derecho constitucional para que los estados. En particular, práctica que se expresaba por medio de soluciones judiciales. Entonces, por ejemplo, el caso Gómez Samuel, ¿sí?, contra la embajada británica, reconoce la Corte el principio internacional de inmunidad de jurisdicción, ¿sí?, y lo aplica de manera absoluta. Quiere decir, en ese momento lo que se discutía era la inmunidad de los estados, ¿es absoluta frente al tribunal doméstico o no? Es relativa. Y acá lo que dice es absoluta, siempre, sacando que el estado decline y diga, acepto someterme ante un tribunal nacional. Pues lo vamos a ver. Acá dice que es absoluta. ¿Por qué? Porque la costumbre en ese momento marcaba eso. Luego los tribunales nacionales empiezan a modificar esta norma, porque si no, bueno, vamos a distinguir, hay actos que llevan a cabo los estados que no son el imperio, no son ius imperio, son actos privados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materia laboral, con los empleados, celebración de contrato de alquiler, lo que fuere. Entonces, en esos casos, habría que distinguir, lo justo sería que el Estado pueda comparecer para resolver un litigio ante un tribunal doméstico. Y al hacer esa distinción, años después, ya en otro caso, que es el caso Manauta, ¿sí?, lo que hace es aplicar la teoría restrictiva, ¿sí?, de la inmunidad de jurisdicción, basándose que en la costumbre. Y la costumbre ahora me dicta que la inmunidad va a ser, digamos, ¿sí?, más restrictiva. ¿Sí? Después, otro caso interesante que versa sobre que haya costumbre dando vueltas es el caso de la Silla Clavel de 2004. ¿Alguno lo vieron en Constitucional? ¿Sí? ¿Qué trataba? ¿Te acuerdan qué trataba? ¿Cuál? Perdón. A la Silla Clavel. ¿Se acuerdan más o menos qué trataba? ¿De qué trataba? ¿No? Bueno, una gente, digamos así, que había estado chileno, que había estado acá, había cometido ciertos crímenes. La cuestión es que había pasado por distintas etapas. Entonces se había establecido que los crímenes que había cometido asociación ilícita había prescripto. Bueno, la Corte llega a la Corte en este caso, ¿sí?, y la Corte considera eso. Bueno, o sea, nosotros vamos a juzgar a esta persona porque cometió crímenes de lesa humanidad. Y estos crímenes, ¿dónde están establecidos en la Corte? En la costumbre. Hay una norma de derecho constitucional que aparte es una norma que establece que el individuo no puede cometer estos crímenes. El tema es que hay una convención sobre intimidad, pero ¿qué pasa? En el momento en que la Corte está en este caso, la Argentina no había ratificado todavía, no estaba vigente. Con lo cual, estaba el tema del principio de legalidad, como yo voy a juzgar a una persona respecto a una convención que no está vigente para mí. Bueno, y acá hay un fallo bastante controvertido para algunas, digamos, doctrinas, lo que dice es, en realidad no hay inconveniente acá, porque yo no lo estoy, digamos, juzgando a partir de esta norma de derecho convencional que para la Argentina todavía no es vigente, sino de una norma de derecho consuetudinario que existía previo a esta convención. Por eso se llama, la convención trata de la imprescriptibilidad, o sea, de este crimen.
obviamente que es complejo, porque en cuanto al principio de legalidad, nosotros siempre hablamos de ley escrita en materia penal. Y acá estamos hablando de que lo que se pone a referir es una norma constitucional, una costumbre en materia penal. Bueno, ya fue controvertido, pero es interesante ver el lugar de la costumbre acá, en un caso de materia penal, que es bastante, digamos, complejo, y cómo cobra, lugar esta cuestión de qué manera una norma de derecho internacional puede obligar a un sujeto a partir de diferentes fuentes, que es lo que venimos viendo, ¿cierto? ¿Sí? El tema convencional y el tema constituyente. ¿Sí? Y eso es algo que en realidad en el derecho internacional es tan bueno para ustedes en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque siempre van a tener esta chance de ir a intentar ver si un Estado, ¿sí?, se encuentra obligado por una determinada norma más allá de las fuentes. ¿Sí? Porque obviamente si yo no soy parte de una convención voy a alegar que no estoy obligado. Ahora hay que ver la obligación, es una obligación muy puntual, tiene que ver con algo comercial. Y la legal, bueno, no va a haber la costumbre. Entonces, algo general, yo puedo llegar a encontrar en una convención. ¿Okay? Bien, y después, algunos casos que quiero mencionar respecto de estas cuestiones de relación de derecho internacional y derecho internacional. La cuestión de la ley aprobatoria de un tratado, que es lo que veníamos viendo. El caso Frites, ¿sí?, del año 95. Acá se trata de todo lo que tiene que ver con el tema de la OIT, ¿sí? Un convenio de la OIT, etc., la ratificación del Estado, la ley aprobatoria, es similar a lo que pasó en el caso Acevedo del año 2025. ¿Qué es lo que se discute? Si un tratado, en este caso un convenio de la OIT, obligaba al Estado argentino por el hecho de que el Congreso hubiera aprobado ese tratado y el Poder Ejecutivo no lo hubiera ratificado. ¿Y qué es lo que dice la Corte? ¿Qué le parece que puede haber? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto se obliga un Estado en la esfera internacional? Cuando manifiesta el consentimiento. ¿Cuándo manifiesta el consentimiento? ¿Con la aprobación o con la ratificación? Con la ratificación. Con la ratificación, interesa el poder. El Congreso puede aprobar un tratado y el Estado, el Poder Ejecutivo, no va a ratificarlo nunca. No va a ratificarlo nunca. ¿Sí? Entonces yo no voy a estar obligado. Es lo mismo que sucede si el Congreso no lo hubiera aprobado. Yo firmé, autentiqué, yo negocié, autentiqué todo. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuándo fue con la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en la década del 40? Participa en la formación, quiere crear esta Organización Mundial de Comercio, no logra que el Congreso lo apruebe. Y por si nosotros saben que continuamente basamos en el derecho mexicano, en gran parte. Entonces, no lo logra, bueno, no puede ni ratificarlo directamente, no va a estar obligado internacionalmente. ¿Sí? Y acá lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué Congreso lo debate si de todos modos el Ejecutivo puede ratificarlo o no? Es que bueno, la celebración de un tratado en la República Argentina es un acto complejo federal. Implica la intervención de dos organismos. Uno va a intervenir en ciertas etapas y otro en otras. ¿Sí? Entonces hay el Poder Ejecutivo tiene en este caso, digamos, ¿sí?, un poder, así decirlo, discrecional al final. Pero si el Congreso lo rechaza, no puede. Exactamente. Si llega a haber un conflicto ahí, bueno, pues a la Suprema, constitucional, pero bueno, puede suceder esto. ¿Sí? En este caso pasó esto. ¿Sí? Lo mismo en este último caso de Acevedo, el 2025. Convenio 163, que tenía que ver con la cuestión de concursar, ¿sí?, los trabajadores, bueno, para privilegio para cobrar crédito. ¿Qué pasaba? El Poder Ejecutivo no lo había hecho, pasó con muchos estos convenios de la OIT. Lo aprueba el Congreso, el Poder Ejecutivo no lo ratifica. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va? La parte va que van a decir, bueno, el Congreso lo aprobó, listo, esto vincula el Estado. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho internacional, para que el Estado se obligue, tiene que ratificarlo. Y una vez que lo ratifica, ahí pasa todo lo que vimos anteriormente. Que se incorpora automáticamente, yo podría, ¿sí?, alegar una norma de ese derecho internacional. ¿Sí? Bien. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con la cuestión de la compatibilidad, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso llamado Guillermo, de la Universidad de Buenos Aires, que lo han visto, en algún momento lo han escuchado. En este caso se habla acerca de qué es lo que pasa con los tratados de derechos humanos que tienen que ver con constitucional. Con la primera parte de la ley. ¿Son compatibles o no son compatibles? Y lo que dice este fallo es, son compatibles. Se entiende que el Congreso es un análisis, para eso también se lleva a cabo el proceso de aprobación, en el sentido de que los derechos son compatibles, no son incompatibles. Es raro igual que, bueno,
cuando hablamos de derechos humanos, hay incompatibilidad, porque el objeto siempre va a ser pro hominem, ¿sí? Otorgar derechos, ¿sí? A los particulares, con lo cual difícilmente estaría en conflicto. Después, respecto a la costumbre, vamos a hacer el caso de la clave, el caso Analía Monge, se llama, contra la Universidad de Buenos Aires. Bien, después un tema importante, los casos de los que llaman tratados operativos y tratados programáticos. Esto es lo que se discutió muchas veces en algunos casos, especialmente lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Milan Popovich, con el derecho a la réplica. Ese derecho programático, operativo. Operativos son los que se conocen como self-executive, como que yo no tengo que hacer nada. Es operativo, ya está. El derecho por sí mismo se podría, el tratado por sí mismo se podría aplicar. Programáticos que necesita el Estado hacer algo, ¿sí? Para poder aplicarse. ¿Sí? O sea, son cláusulas, contienen cláusulas en tratados que no pueden aplicarse de forma inmediata. ¿Sí? Requieren una obligación de hacer por parte del Estado. Se presume, dice la Corte nuestra, en el caso de Recibe Clavel, que los tratados son operativos. Salvo que el tratado específicamente disponga algo al respecto. No se entiende que los tratados ya están listos para poder aplicarse. ¿Sí? Con lo cual, frente a la duda, la presunción va a ser de operatividad. ¿Sí? Por ejemplo, un tratado puede establecer que se va, digamos, necesita crear un determinado organismo para poder aplicar, ¿sí? Algunos de los derechos o para poder que los estados puedan obtener ciertos derechos o que cumplan ciertas obligaciones, y si ese organismo no se crea, bueno, todavía ese tratado no va a ser operativo. Todo va a depender del caso puntual, del tipo de tratado. Pero lo importante es tener en cuenta esto. Rige el principio de presunción de operatividad. ¿Sí? Son operativos. ¿Okay? Bien, entonces, como para resumir más o menos sí. Perdona, ¿el caso de estos tratados cómo se llamaba? Los operativos son los que no tienen inmediatamente pueden ser aplicados. Programáticos no se pueden, tienen disposiciones que no pueden aplicarse de forma inmediata. ¿Y el caso era un caso de Sofovich por el caso. Cuando hablamos en el caso de Sofovich se presenta cuestión si el derecho a réplica era operativo. Si el Estado tenía que hacer algo para reglamentarlo. Y lo que dice la Corte es no, el derecho a réplica yo voy, pido el derecho a réplica y listo, no hay que hacer nada. Y es delito. Y el caso de Recibe Clavel lo que establece es la presunción de operatividad. Siempre son operativos, salvo que el tratado disponga algo específicamente. ¿Sí? Con lo cual se va a presumir. La prueba va a estar por la parte que quiera alegar que el tratado contiene cláusulas programáticas. Bien. Entonces, como para resumir un poco lo que me interesa que les quede de este tema, que no es un tema largo, es el capítulo del libro. En primer lugar, ver las teorías que tenemos en relación al derecho internacional y derecho interno. Monismo, dualismo, ¿qué implica cada una? ¿Y por qué se diferencia una y otra? A partir de ahí, ver dos problemas: la incorporación del derecho internacional al derecho interno y la jerarquía que yo le voy a dar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar desde la perspectiva del derecho internacional y la perspectiva del derecho argentino. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional? ¿Qué es lo que dice el derecho argentino? Porque no nos interesa. Desde el punto de vista de lo que es el derecho argentino, en cuanto le tiene que ver con la incorporación, vamos a volver para atrás a lo que es la etapa de celebración, como un acto consejo federal, la aplicación de los tratados, y ahí hay que hacer referencia a dos cuestiones, dos fuentes. Primero, qué sucede con el derecho convencional y qué pasa con el derecho constitucional. Veamos el artículo 118, ¿sí? Y la primera disposición transitoria, que hacen referencia de manera indirecta, que lo mencioné específicamente, uno por medio de derecho de gente, otro por medio de los principios generales del derecho internacional, a la Constitución. Luego, cuando hablamos de jerarquía, tenemos los artículos 21, artículos 22, 24, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la jerarquía? ¿Qué es lo que pasa con la jerarquía respecto de la costumbre? Y vean un poco este tema de algunos fallos particulares que trabaja el libro, especialmente el caso de Recibe Clavel, en relación a la costumbre, el caso penal, el caso Freites, ¿sí? Y el caso el caso Freites, en relación a lo que tiene que ver con la cuestión de la aprobación, si me interesa, el caso Analía Monge, que es lo que les comenté, respecto de la compatibilidad del artículo 75 y 82 con el resto de la parte de la Constitución. ¿Sí? Bien, con eso está claro. Ese es el tema. ¿Okay? ¿Alguna duda respecto a estos temas? ¿No? Claro. Bueno, el viernes veo a los chicos van al laboratorio y me quedo con un rato porque necesitamos para hablar.